En este vídeo seguimos avanzando sobre el segundo tema del curso de programación. Y lo que veremos en concreto es el uso de las llaves y el ámbito de las variables en Java, el scope. Bien, vamos a ello. Bien, como ya sabéis, en Java las llaves se utilizan para delimitar bloques de código. Estos bloques normalmente se suelen crear cuando se cumple una cierta condición en un if y un else, o también cuando utilizamos bucles. Entonces, cuando se cumple la condición del bucle, se ejecuta un bloque de instrucciones. A ese bloque de código que se le denomina cuerpo del bucle, también va entre llaves. Pero además tenemos otro tipo de estructuras que obligatoriamente siempre van a ir entre llaves. El código de las clases y los métodos o funciones, que todavía no los hemos visto, los veremos en la siguiente unidad, pero bueno, que sepáis que los métodos siempre obligatoriamente entre llaves. Sin embargo, realmente estas llaves las podemos incluir en cualquier parte del código y no es necesario que estén asociadas a bucles, condiciones, métodos o clases. Es decir, las podemos colocar donde queramos. Y además, estas llaves también se pueden anidar, al igual que anidamos condiciones o anidamos bucles. Y podemos anidar tantos niveles como queramos. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando utilizamos llaves es que si declaramos dentro de esas llaves una variable, esa variable únicamente va a existir dentro de esas llaves, dentro de ese ámbito. Si intentamos acceder a la variable desde fuera de las llaves, desde fuera de su ámbito, se producirá un error de compilación. Es decir, el código no permitirá ni siquiera ser ejecutado. Entonces, en ese caso, el editor nos avisará de que hay un error porque esa variable no está definida en ese ámbito. Y bien, pasemos a ver una serie de ejemplos para que se entienda esto mejor. Aquí tenemos, en primer lugar, unas llaves donde declaramos tres variables, A, B y C, y después de cerrar las llaves, intento modificar el valor de A. Esto producirá un error, ya que A se ha declarado dentro de esas llaves. Por lo tanto, esa variable únicamente podrá ser utilizada dentro de ese ámbito, dentro de esas llaves. En este caso, esta asignación dará error porque no reconoce A. A continuación, tenemos un ejemplo similar, pero aquí tenemos unas llaves y dentro de esas llaves unas llaves adicionales, donde declaramos la variable de tipo entero D. Entonces aquí, en este caso, aunque también esté dentro de unas llaves, este D igual a 5, está en un ámbito en el cual D no está declarada. Aquí tendríamos acceso a las variables A, B y C, pero a la variable D no. Y bien, pasemos a ver el ejemplo de más abajo. Aquí en este caso tenemos un bucle for típico, donde declaramos en la cabecera una variable J de tipo entero y guardamos un 1. Entonces aquí se debe tener en cuenta que aunque esta declaración esté fuera de las llaves, realmente como es un bucle for, el ámbito de esta variable únicamente estará dentro de esas llaves. Y si no tuviera llaves, que se podría dar el caso, en este ejemplo únicamente podríamos acceder a J en la primera instrucción que encontremos, es decir, hasta el primer punto y coma. A partir de ahí ya no podremos acceder a J. En este caso daría un error, pero incluso si no hubieran llaves, también daría un error, porque el ámbito de la variable J es el bucle for donde ha sido declarada. Y bien, en la parte de la derecha tendríamos estos mismos ejemplos, pero funcionando de forma correcta. Aquí en este caso modificamos A dentro de las llaves, que es el ámbito donde se ha declarado la variable A. En el ejemplo de abajo lo mismo, tenemos las tres instrucciones dentro del mismo scope, dentro del mismo ámbito. Y finalmente en el ejemplo de más abajo, en el bucle for, aquí declaramos previamente al bucle for la variable J. Luego tenemos el bucle y una vez finaliza el bucle, J igual a 3. Esto es válido ya que la declaración de J está en el mismo ámbito que esta instrucción. Por lo tanto, no habría ningún problema. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y algo importante respecto al ámbito de las variables, respecto al scope, es que podemos declarar variables con el mismo identificador, es decir, con el mismo nombre, siempre y cuando estén en ámbitos distintos, ya que si están en ámbitos distintos, una variable no puede ver a la otra, por lo tanto pueden tener el mismo nombre. Aquí en el ejemplo que tenemos a la izquierda, tenemos un bucle for donde declaramos J igual a 1, J menor que 5, J más más. Entonces, cuando termina el bucle for, fuera de estas llaves, la variable J ya no existe. Por lo tanto, puedo crear a continuación, al mismo nivel, otro bucle declarando de nuevo int J igual a 1 y no me dará un error.
Esto es completamente válido, ya que cuando se ejecuta este for, j no existe. Y lo mismo sucede cuando termina este segundo bucle for. Podría luego declarar int j igual a 3 y no me daría ningún problema. Lo que no sería válido sería haber declarado esa instrucción primero que los for, ya que j ya existiría y cuando volvamos a declarar j me dará un error, ya que j ha sido declarado previamente. De todos modos, luego veremos un ejemplo en Visual Studio Code y haremos todo tipo de pruebas. Y bien, aquí en este caso tenemos tres ámbitos, tres scopes. El primero pues sería el primer bucle for, a continuación el segundo ámbito sería el segundo bucle for y el tercer ámbito sería toda la aplicación. En realidad aquí yo he marcado scope 3, el int j igual a 3. Lo que sucede es que realmente este primer bucle está en el scope 3 también, pero tiene un ámbito adicional que es el bucle for, que en este caso es el scope 1. Y lo mismo sucede con el bucle de más abajo. Está también en el scope 3, pero el bucle tiene un ámbito adicional que sería el scope 2. Y bien, pasemos a ver otro ejemplo. Aquí en este caso, al final, toda la aplicación está en un scope, pero aquí tenemos dos bucles for anidados. Entonces, aquí hay dos ámbitos distintos. En primer lugar estaría el scope 1, que es el bucle externo, y a continuación el scope 2 sería el del bucle interno, pero este scope 2 además también tiene acceso a las variables del scope 1. Es decir, desde el scope 2 puedo acceder a j, pero desde el scope 1 no puedo acceder ahí. Y finalmente el scope 3 sería el ámbito que lo contiene todo, que aquí en este caso puedo hacer int j igual a 3 sin ningún problema, porque cuando termina este bucle for doble anidado, j ya no existe. Entonces esta última instrucción estaría en el scope 3, el bucle externo estaría en el scope 1 y el scope 3, mientras que el scope 2 estaría en el scope 3, pero aparte también estaría en el scope 1 hasta que se ejecute esta instrucción. Si una vez termina el bucle, aquí tuviera declarada una nueva instrucción, después de estas llaves y antes de las llaves de cerrado del bucle externo, aquí tuviera una instrucción, por ejemplo, int n igual a 5, esa variable n no sería visible por el bucle interno. Es muy importante tener esto también en cuenta. Y bien, pasemos a la última diapositiva, donde hablaremos del indentado del código. En programación existen muchos estilos para indentar el código incluido dentro de las llaves. El indentado realmente es la alineación y cómo vamos a colocar esas llaves. Y dentro de estos métodos pues voy a hablar de los que más he utilizado yo. En primer lugar tenemos el de Kernighan y Ritchie, que es el más utilizado. De hecho, se le denomina el estilo verdadero de llaves y es el que fue utilizado en el núcleo de Unix. Y luego tenemos el estilo Allman, donde las llaves siempre van solas. Es decir, siempre que abramos o cerremos una llave, en esa línea no habrá nada de código, ni a la izquierda ni a la derecha. Es menos utilizado ya que en realidad necesita más líneas para representar el mismo código que el de Kernighan y Ritchie. Pues bueno, al final cada persona decide cuál le gusta más. Aunque realmente si luego trabajáis en una empresa os deberéis adaptar a el tipo de indentado de código que utilicen. E incluso en una misma empresa pues puede haber un proyecto en el que estén utilizando un indentado y en otro uno distinto. Pues al final lo que se debe hacer es que todas las personas que trabajan en ese proyecto pues indentar el código de la misma forma, para que así al final pues se lea el código de manera uniforme. Entonces además, si queremos indentar el código de forma automática en Visual Studio Code, en Windows lo hacemos a través de Alt-Shift-F y en Linux a través de Ctrl-Shift-I. Y por defecto en Visual Studio Code se utiliza Kernighan y Ritchie, aunque bueno, hay plugins para poder configurar el indentado de la forma que más os guste. Bien, y aquí tenemos un ejemplo de un bucle for utilizando el indentado de Allman a la izquierda y el indentado de Kernighan y Ritchie a la derecha. Como podéis comprobar aquí, en el de la izquierda las llaves siempre van solas. No hay nada de código siempre que abramos o cerremos una llave. Mientras que en el de la derecha, en las cabeceras de los bucles o de los ifs o de los else, siempre tenemos la apertura. Mientras que el cerrado, en este caso, sí que va solo en la línea. Es decir, cuando abrimos hay código a la izquierda, pero cuando cerramos no hay nada más en esa línea. En este caso, este segundo ejemplo es el de Kernighan y Ritchie. Y bien, para terminar, pues vamos a ver una serie de ejemplos en Visual Studio Code. En primer lugar, crearemos un archivo nuevo al que llamaremos, por ejemplo, llaves.java. Escribimos el main
Y por ejemplo, aquí vamos a declarar tres variables: a igual a 1, b igual a 2 y c igual a 3. Entonces, si ahora aquí abro unas llaves, aquí podría utilizar las variables a, b y c perfectamente. Por ejemplo, aquí podría hacer a más y b más igual a c. Por ejemplo, puedo acceder a las tres. Y luego incluso declarar una variable int d igual a. Desde aquí puedo acceder a estas variables porque realmente están en el mismo ámbito. Yo he declarado unas llaves dentro. Lo que sucede es que lo que declare dentro de estas llaves ya no es accesible desde fuera. Si yo, por ejemplo, ahora fuera de las llaves hago d igual a 1, aquí ya me da un error porque me está indicando que no encuentra la variable d. Entonces, una vez terminan estas llaves, la variable d desaparece. Y si, por ejemplo, yo ahora aquí incluyo de nuevo llaves adicionales, y aquí, por ejemplo, pongo int e igual a b, esto lo puedo hacer perfectamente. Lo que sucede es que aquí fuera e ya no va a estar. Si ahora intento hacer e más, de nuevo me da un error. Entonces se debe tener en cuenta el ámbito donde han sido declaradas las variables para poder utilizarlas. De todos modos, aquí directamente Visual Studio Code ya me avisa. Se produce un error en compilación y estos errores pues, son fáciles de resolver. Pero bueno, es importante conocer todo esto. Si ahora, por ejemplo, borramos todo este código y creamos un bucle for doble, escribimos for 2 y aquí, por ejemplo, escribimos int d igual a 4. Aquí vamos a indicarle que dé 3 vueltas el bucle externo y 3 vueltas el bucle interno. Y que en el bucle interno me incremente d en 1. Entonces esto me deja hacerlo porque realmente el d está en el mismo ámbito, está a la misma altura. Sin embargo, si ahora aquí hago int e igual a 5, intento cambiar e aquí dentro, aquí ya me da un error, porque aunque estén en el mismo ámbito, e todavía no ha sido declarado. Esto es exactamente igual que aquí. Si yo aquí hago int x igual a 3 y antes intento acceder a x y ponerle x más, pues evidentemente no me deja porque x todavía no ha sido declarado. Aquí lo que se hace es analizar de forma secuencial, una instrucción tras otra. Mientras no haya ninguna estructura de control que me modifique el flujo del programa, con un if o con un bucle, las instrucciones se ejecutan una detrás de otra. Por lo tanto, al igual que esto no está permitido, tampoco podría declarar la variable e aquí abajo e intentar acceder desde dentro del bucle. Si, por ejemplo, la pongo aquí, ahora ya no hay ningún problema. Puede acceder correctamente. Y si, por ejemplo, ahora tengo otro bloque de código aquí, yo no podría declarar otra vez la variable a. Yo no puedo hacer esto. Int a igual a 1. Porque tengo ya declarada la variable a en ese ámbito. En cambio, si esto lo pusiera entre llaves, porque dentro de estas llaves tengo las variables a, b y c, pero cuando terminan las llaves, esas variables ya desaparecen. Por lo tanto, puedo declarar de nuevo la variable a, ya sea dentro de unas llaves o incluso fuera. También funcionaría fuera, ya que después de las llaves, esta variable a no existe. Y finalmente vamos a añadir de nuevo el bucle for doble. Aquí, por defecto, cuando utilizamos el snippet, me pone el formato de Altman. Fijaros que tenemos las llaves y en las líneas donde tenemos la apertura o el cerrado de llaves no hay nada de código. Sin embargo, si ahora indento el código de forma automática con Alt-Shift-F, fijaros que me cambia el indentado. Y en este caso utilizamos el de Kernighan y Ritchie. La llave de apertura está a la misma altura que la cabecera del for, pero las llaves de cerrado no tienen nada de código en esa línea. Y al igual que hemos visto antes, aquí podría declarar una variable int i igual a 0 y j igual a 0. Y no habría ningún problema porque i y j aquí ya no existen. Esto es válido, pero si lo hago al revés no. Si ahora estas instrucciones las escribo al principio, aquí sí que me da un error, porque cuando intento declarar i, detecta que la variable i ya ha sido declarada y no la puedo volver a declarar. Y al igual sucede con j. Como ya ha sido declarada, me da un error, me lo marca en rojo. En cambio, si lo pongo entre llaves, como antes, pues el error desaparece. Y si intento acceder pues, desde aquí fuera a i, por ejemplo, system.out.println de i, pues me da un error, porque i aquí no existe. Esta variable i aquí no la encuentra. La tenemos declarada antes, con su propio ámbito y después, pero aquí no. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí
Y ya en el siguiente vídeo veremos la conversión de tipos en Java a través del parse y a través de los castings.